Buenas tardes, jóvenes. La clase pasada habíamos visto algunas consideraciones generales sobre los sistemas de coordenadas curvilíneos. ¿Está claro? Habíamos dicho, tenemos el elemento de línea, que se expresa de esta manera. Esto se le llama la primera forma cuadrática fundamental. Tenemos nosotros la forma en que esto se expresa, en particular en coordenadas cartesianas. Si tenemos un sistema de coordenadas curvilíneo arbitrario cualquiera, nosotros expresamos el radio vector de esta manera y podemos hallar su elemento, ¿está claro?, de línea. Al momento de hallar su elemento de línea, hallamos el radio vector, sus componentes con respecto a cada una de su diferencial con respecto a cada una de las coordenadas, lo cual nos permite hallar finalmente el elemento de línea de esta manera. ¿Está bien? El elemento de línea de esta manera. Esto solamente como para recordar lo que habíamos hecho. Y aquí nosotros podemos decir finalmente que el ds al cuadrado, este que teníamos acá, una vez que reemplazamos y desarrollamos todo esto, nos va a dar lo siguiente. Este es igual a el dr al cuadrado, ¿está bien? Pero esto depende de Q1, Q2 y Q3, que son nuestras coordenadas curvilíneas. Y aquí se tiene lo siguiente. Dijimos que solamente 6 eran independientes. Estos 3 y estos 3 son iguales. Entonces tengo 3 y los 3 de la diagonal. Y aquí tenemos nosotros lo siguiente. H1 al cuadrado, el E1 al cuadrado de Q1 de Q2 más H2 al cuadrado E sub 2 al cuadrado, estamos diciendo estos son vectores unitarios, de Q sub 2 al cuadrado más H3 al cuadrado E sub 3 al cuadrado diferencial de Q3 al cuadrado. Esto, pero vamos a explicitarlo un poco más. ¿Está claro? Vamos a explicitarlo un poco más, creo, para que quede claro qué es lo que se está haciendo y por qué. Aquí nosotros tenemos dQ1 por dQ1, dQ2, dQ2, este es más, dQ3 por dQ3. Ahora, más 2 veces H1, H2, E1 multiplicado escalarmente por E2, dQ1 por dQ2. De la misma forma los otros términos, 2 veces H1, H3, E1 escalarmente por H3, dQ1, dQ3, más 2 veces H2, H3. Gracias. Ya, no me había dado cuenta que había 3 en el primer término. Listo. Aquí sigamos. H1, H2, H3, E2, E3, dQ2, dQ3. Entonces el elemento de línea se escribe de esta forma. ¿Está claro? Muy bien, entonces esa es la forma fundamental que nosotros tenemos de el elemento de línea. Y esto nos lleva a lo siguiente. Vamos a ver un poco el sentido físico de este elemento de línea y otros elementos de línea. Y eso es justamente lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, en primer lugar, el sentido físico o geométrico
mejor geométrico en todo caso, porque estamos hablando de geometría, geométrico del elemento de línea del espacio consiste en que para una línea arbitraria que nosotros tomemos, está bien, una línea arbitraria que nosotros tomemos, es decir, un R que depende de T, el elemento de línea, en todo caso aquí vamos a escribirlo, de ds igual a la raíz cuadrada de dr al cuadrado nos da el diferencial de la cuerda. Aquí entendiendo, jóvenes, de que nosotros tenemos una línea. Esta línea nos está representando la odógrafa de algún radio vector R, en este caso este vector R de T. Y entonces, ¿qué es lo que nos da este elemento de línea? Nos da el diferencial a lo largo de la cuerda, ¿está bien? Nos da el diferencial de esta cuerda. ¿Eso está entendido? Bien, esto nos facilita a nosotros el poder expresar no solamente este elemento, sino otros más. Y para eso vamos a ver otro elemento que es importante, que es el elemento de volumen, que es con respecto al cual nosotros integramos. Entonces, el elemento de volumen en el sistema de coordenadas curvilíneas aquí nosotros tenemos Q1, Q2 y Q3. Es el volumen del paralelepípedo construido sobre los diferenciales que se obtienen de dr, ¿está bien? Y aquí tenemos el dr tomado sobre Q1, dr tomado sobre Q2, dr tomado sobre Q3. Ya hemos visto cómo se calcula esto. Ahora, ¿a qué es igual cada uno de estos? Acordémonos de R tomado sobre un QI. Esto es igual a R, su componente QI, de QI. Y esto no es otra cosa que HI, E sub I, de Q sub I. Entonces, esto es cada uno de estos elementos.
Por lo tanto, nosotros tenemos que el elemento de volumen en las coordenadas Q va a ser igual al paralelepípedo formado por estos. Estos son vectores. ¿Está bien? Estas son vectores. Disculpen, jóvenes, me he equivocado aquí. Esta es una derivada parcial. Y estas también son derivadas parciales. Sí, muy bien. Entonces, nosotros aquí vamos a tener de que este elemento de volumen va a ser igual al paralelepípedo construido sobre esto. Y esto no es otra cosa que de la derivada parcial de ER con respecto a Q1 multiplicado escalarmente por el producto vectorial de la derivada parcial de R con respecto a Q2, que es multiplicado vectorialmente por la derivada parcial de R con respecto a Q3. Esto en módulo. Eso en módulo. Esto va a ser igual a lo siguiente. Aquí simplemente reemplazamos esta expresión que nosotros tenemos arriba y vamos a tener E1 multiplicado escalarmente por el producto vectorial de E2 por E3 por H1, H2, H3 y por DQ1, DQ2, DQ3. Entonces nosotros tenemos de que este es el elemento de volumen. Jóvenes, ¿quedó claro cómo se construye el elemento de volumen? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿podría repetir cómo se construye el elemento de volumen? Estos son vectores, ¿está bien? Cada uno de estos. Y lo que nosotros tenemos es algo tan sencillo como lo siguiente. Imaginemos que tenemos nuestro sistema de coordenadas. Y entonces nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. Digamos, tenemos esto. Este es nuestro elemento de volumen, dB. ¿Y cómo voy a hallarlo? Digamos de que este que está aquí es D. Bueno, es el diferencial o la derivada parcial de... disculpen, jóvenes, si aquí me he equivocado, esta notación sí tenía que ser con la derivada total. Disculpen, jóvenes, porque tengo el elemento de R en una dirección. Ahorita les explico mejor. Sí. A ver, voy a explicarlo mejor más grande al otro lado. Imaginemos lo siguiente, que nosotros tenemos un sistema de coordenadas. Vamos a tomar como base un sistema de coordenadas cartesianos. ¿Está bien? Significa que este es X, este es Y y este es Z. Entonces, nosotros tenemos las curvas coordenadas. ¿Está claro? Voy a dibujar solamente dos curvas coordenadas aquí por un tema de visibilidad. Entonces tenemos esta curva coordenada, y esta curva coordenada no es solamente una curva coordenada, sino que son varias. Son varias que están dispuestas, digámoslo de esta forma. Entonces tenemos estas curvas coordenadas y tenemos otras curvas coordenadas que son de esa forma. Cada una de estas nos va a representar algún tipo de curva coordenada distinta. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Voy a hacerlo con un ejemplo de área, en este caso, teniendo en cuenta de que un volumen no es otra cosa que una superficie tridimensional. ¿Está claro? Porque esto se puede trabajar
en más dimensiones. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Digamos que tenemos aquí, aquí tenemos este radio vector R. Ese es el radio vector R. Entonces, si nosotros tomamos este elemento, digamos, voy a decir de que este es el Q1, estas líneas que están aquí son las líneas Q1 y estas líneas son las Q2. Entonces, nosotros vamos a tener de que el elemento de línea, esto que está acá, va a ser la variación de este R a lo largo de Q1. Entonces, esto que está acá va a ser la variación de R a lo largo de Q1 en la dirección de Q1, entonces en la dirección E1. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Pero como nosotros todavía no estamos tomando eso, vamos a tomar el de Q1 como vector, digamos. Eso es lo que nosotros, disculpen, no, el de Q1 simplemente porque es el elemento. De la misma forma, de manera análoga, nosotros vamos a tener esto que está acá. Y eso que está aquí va a ser de R de Q2 por dQ2. ¿Por qué? Porque al ser líneas coordenadas, a lo largo de esta línea solo cambia Q2, a lo largo de esta línea solo cambia Q1. Entonces, vamos, el elemento de volumen no es otra cosa que, en este caso, de área, es multiplicar este lado por este lado. Esto por esto, que es lo que viene expresado acá. Solo que para el volumen es el triple producto vectorial. Un volumen es el triple producto vectorial. No sé si eso quedó claro, un poco más claro. Ahora sí quedó más claro, profesor, gracias. Ya, ahora, vamos a decir, siguiendo este ejemplo, sea que nosotros tenemos de que el vector R es igual a X, E sub X, más Y, E sub Y, más Z, E sub Z. Entonces, vamos a hallar estas derivadas parciales en un sistema de coordenadas curvilíneo arbitrario. La derivada de R con respecto a Q1, esto va a ser igual a la derivada de X con respecto a Q1 por X más la derivada de Y con respecto a Q1 por Y más la derivada de Z con respecto a Q1 de Z. Jóvenes, acordémonos de que estoy derivando esto con respecto a Q1 y estos vectores en el sistema de coordenadas cartesianos son constantes. Puedo esto escribirlo de nuevo para cada una de las otras coordenadas. Eso nos va a facilitar, solo que aquí ya no es 1 ni aquí es 1 y todos los unos que veamos aquí lo vamos a cambiar respectivamente por 2 y por 3. Entonces nosotros tenemos sub 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. De aquí nosotros podemos hallar el módulo de esto. Está bien, podemos hallar el módulo de esto. Pero hallemos el módulo de cada uno de estos. Entonces, nosotros vamos a tener de que el módulo de la derivada de R con respecto, por ejemplo, a Q1, esto no es otra cosa que la raíz cuadrada
de esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. La derivada de x con respecto a q1 al cuadrado más la derivada de y con respecto a q1 al cuadrado más la derivada de z con respecto a q1 al cuadrado. Ahora, esto que está aquí no es otra cosa que el HI, porque el HI es el módulo justamente de ese vector. En consecuencia, ya usando esta notación, nosotros vamos a tener de que es el triple producto escalar de estos tres. Por lo tanto, si nosotros esto expresado así o expresado de esta manera, que es lo mismo, lo multiplicamos, obtenemos esta relación que está acá. Pero, a ver, veamos el cálculo para que sea un poco más claro de todas maneras. Entonces, hemos dicho nosotros, a ver, creo que lo voy a copiar. A ver, vamos a copiarlo y lo acomodo al otro lado. Sí, estos son los coeficientes de la ME. Esta es la forma en que podemos hallar los coeficientes de la ME de una coordenada curvilínea si es que conocemos la expresión de la coordenada en los ejes, en el eje X, en las coordenadas cartesianas. Bien, aquí déjeme ver esto. Esto se va. Y lo que vamos a ver es esto que está aquí. Entonces, reemplazando aquí, nosotros vamos a tener lo siguiente. Acordémonos de que E sub I no es otra cosa que la derivada de a ver, vamos a ver. Dejemos así mejor para que quede claro ahorita. Entonces, nosotros tenemos esto que está acá. En términos generales, estos dos entrarán juntos. H1, E1 es este producto, ¿está bien? Entonces, nosotros aquí vamos a tener que el elemento de volumen tomado en coordenadas curvilíneas, esto es igual al valor absoluto de este producto. Pero este producto, que es el triple producto vectorial, se puede escribir de esta forma, ya teniendo en cuenta esto desarrollo que está acá. La derivada de x con respecto a q1, derivada de y con respecto a q1, derivada de z con respecto a q1, derivada de x con respecto a q2, derivada de y con respecto a q2, derivada de z con respecto a q2, y así sucesivamente para el otro término que nos falta. Derivada de x con respecto a q3, derivada de y con respecto a q3, y la derivada de z con respecto a q3. Eso multiplicado por el diferencial de q1, diferencial de q2, diferencial de q3. Porque este es el área del elemento de volumen. Jóvenes, esto que hemos hallado acá recibe un nombre. Esta matriz tiene un nombre. ¿Cómo se llama esta matriz, jóvenes? Jacobiano. Exactamente. Este es el jacobiano
de la transformación que nosotros tenemos de las coordenadas cartesianas, voy a ponerlo así, de las coordenadas cartesianas a las coordenadas curvilíneas. Entonces nosotros tenemos de que el elemento de volumen, y eso ya lo han visto ustedes también de cálculo, no es otra cosa que el jacobiano por los diferenciales. Eso es lo que nosotros hemos llegado acá. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Muy bien. A ver, aquí veamos lo siguiente. Esto también suele ser práctico, esta forma. Se tiene que se cumple la siguiente identidad, jóvenes. El producto de el vector A, o sea, el triple producto vectorial de A, B y C, pero esto elevado al cuadrado no es otra cosa que el siguiente determinante. ¿Está bien? El siguiente determinante. Esto va a ser A por A por B, A por C. Ya saben qué es lo que está saliendo: B por A, B por B, B por C, C por A, C por B y C por C. Entonces nosotros tenemos este producto. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Jóvenes, esto les dejo a ustedes que comprueben. ¿Está bien? Aquí, ¿cómo se comprueba? Utilizando en forma explícita las reglas de producto vectorial y también la siguiente identidad. Es decir, para comprobarlo usan la siguiente identidad: A por B. Esto al cuadrado más A por B al cuadrado es igual a al cuadrado por B al cuadrado. Es decir, esta es una identidad. Comprobar esto que está en amarillo utilizando esta relación y algunas otras reglas del producto tensorial. Entonces, ya, dado que se tiene esto, se puede escribir que el elemento de volumen en coordenadas curvilíneas toma la siguiente forma: la raíz cuadrada, porque fíjense, aquí ya estamos elevando al cuadrado y volvemos a sacar la raíz cuadrada del siguiente determinante. Y aquí vamos a tener E1 por E1, E1 por E2, E1 por E3, E2 por E1, E2 por E2, E2 por E3, E3 por E1, E3 por E2. Estos son productos escalares, jóvenes. E3 por E3.
Y eso es esto que acabo de escribir corresponde a esta parte. Está claro, estoy elevando al cuadrado y sacando raíz cuadrada y se obtiene esto. Y falta esta parte. Pero como aquí ya están los E, significa que han salido H1, H2, H3, DQ1, DQ2, DQ3. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Esta forma, con frecuencia, a todo esto se le conoce como G, que es igual al determinante de la matriz G y J. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿por qué? Porque este es G11, G12, G13, tengo la matriz fundamental, y en términos de esta matriz fundamental es que nosotros escribimos estos términos. Bien, entonces, esto es un poco el cálculo de lo que es el elemento de línea y el elemento de volumen, que van a ser importantes en algunos problemas hacia adelante.